החזק מגן בצינה. Abramos nuestra Biblia en Amós capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 al 12, donde estamos considerando la protesta de Dios hacia Israel en medio del juicio que Dios proclama a través de Amós contra Israel. Dios levanta una protesta donde a través de 4 argumentos demuestra que Él ha sido totalmente fiel al pacto e Israel lo ha roto. Esos 4 argumentos, recordémoslo, son: primero, versículo 9, Dios derrotó a los enemigos de Israel, tal y como se había comprometido. Segundo, Dios introdujo a Israel en la tierra prometida, versículo 10, tal como había prometido. Tercero, y es lo que vamos a considerar hoy, Dios levantó profetas y nazareos para Israel, versículo 11, tal y como Él había prometido, le dio eso a Israel. Y un cuarto argumento que consideraremos el próximo domingo, la parte de Israel, señalada en un solo punto. Israel pervirtió a los nazareos y rechazó a los profetas, versículo 12. Es decir, Israel rompió el pacto, no cumplió con los términos que el pacto le había impuesto. Un escritor resume estos 4 aspectos a través de privilegios, diciendo que aquí tenemos una redención nacional, una liberación nacional, una preservación nacional y un privilegio nacional. Todo lo que Israel recibió de parte de Dios, que finalmente lo pierde por su infidelidad al pacto. Leamos Amós capítulo 2, versículos 9 al 12. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Recordemos, hermanos, que todo esto lo estamos considerando bajo el contexto del pacto de Dios con Israel. La confesión bautista nos recuerda lo siguiente, que es importante tenerlo en mente en este texto que estamos estudiando, capítulo 7 de la confesión bautista de 1689, párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, estas nunca podrían haber logrado la recompensa debida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le plació expresar en forma de pacto. ¿Qué es lo que dice la confesión acá? Dice que el hombre está obligado a obedecer a Dios porque Dios es el creador y el hombre es la criatura, no más. O sea, ¿qué le debe el hombre a Dios? Obediencia. ¿Por qué razón? Porque Dios es su creador. No importa si usted cree en Dios o no. No importa si usted es cristiano o no. Él es su creador. Usted tiene una obligación delante de Dios. ¿Dios qué le debe al hombre? Nada. Absolutamente nada, porque Él es el creador. Sin embargo, Dios quiso darle una oferta de vida eterna al hombre. Noten, Dios quiso darle, no es que Dios está obligado a darle. Dios quiso darle esa oferta de vida eterna al hombre, y esa oferta Dios la expresa en la Biblia a través de pactos. Dios entra en pactos con el hombre para ofrecerle al hombre ciertas bendiciones, y a veces Dios lo hace a través de condiciones. A veces, por ejemplo, con Adán en el Edén, no comas, ¿cierto? Y en el caso de Israel, condiciona las bendiciones que le promete Israel a la obediencia de Israel.
Ese es el contexto en el que nosotros estamos considerando esta protesta divina. Dios entró en pacto con Israel. Dios le ofreció de manera graciosa, o sea, de manera de gracia, le ofreció a Israel una serie de beneficios, pero Dios quiso también condicionar esos beneficios a la obediencia de Israel. Ya vimos algunos de esos beneficios. Dios los sacó de Egipto, Dios los introdujo en la tierra prometida, Dios derrotó a sus enemigos. Eso es de gracia, Dios quiso hacerlo así, ¿cierto? Y ahora vamos a considerar un tercer beneficio. El versículo 11 nos dice que Dios levantó profetas y nazareos para Israel. Leo de nuevo el versículo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Observen el tercer argumento en esta protesta. Son argumentos a favor de la fidelidad de Dios, en contraste con la infidelidad de Israel. El privilegio que ahora se señala es el privilegio más alto que nación alguna haya recibido. ¿Cuál es ese privilegio? Es el privilegio de haber recibido la revelación divina. Es el privilegio de que Dios entra en contacto con esta nación y se comunica con esta nación. Ese es, repito, el más alto privilegio que una nación haya recibido. Ya leíamos en una predicación anterior, Romanos capítulo 3, versículo 2, donde Pablo, mencionando los privilegios que recibió Israel en el antiguo pacto, menciona la recepción de la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios, no solo proclamada por la ley de Moisés, sino también proclamada por la boca de muchos profetas. O sea, Dios constantemente estuvo revelándole su voluntad a Israel. ¿Cuántas naciones en la tierra recibieron eso en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento? Antes de la venida de Jesucristo, ¿cuántas naciones recibieron esa comunicación divina? Solo una nación, Israel. ¿Notan el privilegio tan grande que tuvo esta nación? Es decir, desde que Dios sacó a Israel de Egipto, no dejó de dar un testimonio continuo a través de sus profetas, siempre comunicándose con el pueblo de Israel. En otra ocasión, leíamos Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9, cuando hablábamos de la profecía contra Judá, y veíamos que esas leyes que Dios le dio a Israel le proveyeron la sabiduría divina que los distinguía de cualquier nación. Todas las naciones vivían en oscuridad, en una impiedad total. Dios le da una ley a Israel para que Israel se convierta en la nación más sabia del mundo. Era una ley maravillosa, preciosa, que si Israel la leía, la practicaba, entonces Israel iba a ser la nación más sabia del mundo, la mejor nación del mundo. De hecho, entonces aquí en Amós, el pecado de Israel se junta con el pecado de Judá que habíamos considerado anteriormente. Pues en las dos denuncias, Amós señala el menosprecio de la ley de Jehová. ¿Qué hizo Judá? Menospreció la ley de Jehová. ¿Qué hizo Israel? Menospreció la ley de Jehová. Se señala de formas diferentes. Nótenlo por favor. Amós capítulo 2, versículo 4. Vea lo que hizo Judá, la nación del sur. Vea qué hace Judá con la revelación divina. Amós 2:4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ya hablamos de eso. ¿Notan qué hizo Judá con la revelación divina? La menospreció. Le pareció poca cosa, la despreció, la aborreció. Eso fue lo que hizo Judá. Ahora, ¿qué es lo que hace Israel, la nación del norte? ¿Qué es lo que hace con la revelación divina? Versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. ¿Notan? Judá menosprecia, ¿cierto? ¿Qué hace Israel? Le da de beber vino a los nazareos, o sea, embriaga a los nazareos, ya vamos a hablar de eso, y a los profetas le dicen: no me hablen, váyanse de acá, no queremos escuchar. En los dos casos es, finalmente, no atender a la voz de Dios, menospreciar ese privilegio maravilloso de tener la revelación de Dios. Así que lo que dijimos con respecto a Judá aplica también acá y no lo voy a repetir. Lo que sí quiero señalar
es que en los dos casos el argumento de fondo para el castigo tan severo de Dios contra Judá y particularmente contra Israel es el privilegio extraordinario que recibieron de parte de Dios. ¿Por qué el castigo para ellos es más severo con respecto al castigo que Dios le manda a las naciones paganas? Es por esto: ellos recibieron la revelación especial de Dios por medio de los profetas. O sea, el pueblo que tiene la revelación de Dios, el pueblo que recibe la revelación de Dios, tiene un gran privilegio, pero eso implica una gran responsabilidad. Ya hablé de eso. Y por lo tanto, entonces, mayor juicio. A mayor revelación, recuerden que hablábamos de ese principio bíblico, a mayor revelación, mayor juicio. Ustedes que hoy están escuchando aquí la palabra de Dios, tienen mayor responsabilidad delante de Dios por esa palabra que les está siendo predicada. En el caso de Israel, a ninguna otra nación Dios le dio su revelación. Esa revelación especial, específica, que tenía como propósito la salvación de Israel, la salvación eterna de Israel y la santificación de ese pueblo para Dios. Siempre la revelación especial tiene estos dos propósitos: salvación y santificación. O sea, de todos los pueblos del mundo, solo un pueblo podía ser salvo. Pero también solo un pueblo podía ser santo: Israel. ¿Por qué? Porque Israel recibió la revelación de Dios. Repito, Dios no se comunicó con otros pueblos, solo con Israel. Solo con Israel. Mirando panorámicamente la historia de Israel y de Judá, vemos constantemente que Dios les envió profetas. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, eso es lo que encuentra: un testimonio constante de Dios a favor de Israel. Muchos de esos profetas no escribieron sus mensajes. Por ejemplo, Elías, Eliseo, Natán, Gad. ¿Han escuchado a sus profetas? ¿Han leído de ellos? No tenemos libros de ellos, pero fueron profetas de Dios. Pero la gran mayoría dejaron sus mensajes por escrito como testimonio permanente de la fidelidad de Dios para con su pueblo. En suma, tenemos en el Antiguo Testamento el registro de 15 libros de los profetas. 15. Bueno, espero que algunos de ustedes están preguntando cómo así no son 17. Sí, en nuestra Biblia en español son 17, pero en la Biblia hebrea son 15 libros. ¿Por qué razón? Simplemente porque Lamentaciones y Daniel no son contados dentro de los profetas en la Biblia hebrea. Y porque los 12 menores, que nosotros llamamos menores, dentro de los cuales está Amos, esos 12 conforman un solo tomo, solo libro, pero acá los contamos como 12. Entonces los judíos tienen otra manera diferente de considerar los libros, pero el punto es este: en nuestra Biblia en español son 17 libros de los profetas, en la Biblia hebrea son 15 libros de los profetas. ¿Mucho no les parece a ustedes? Si usted mira el grueso de eso en el Antiguo Testamento, es casi la tercera parte del Antiguo Testamento, del libro de los profetas. ¿Notan cómo entonces Dios se ocupó de comunicarse con Israel? Pero además tenemos una media docena, por lo menos, de profetas que no escribieron. Ya les nombré algunos de ellos. ¿Cuántos profetas? Eso es número, considerándolos en números. Pero si nosotros lo consideramos en distribución a lo largo de la historia, siglo por siglo, encontramos que desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo, en cada siglo hubo profetas de parte de Dios. Ahora, podríamos considerar también a Moisés profeta. Eso estiraría la historia de Israel desde que comenzó a existir como nación, siglo XIV antes de Cristo. Ningún siglo careció de profetas. En la época de Moisés, en la época de la conquista, en la época de los reinos, en la época de los cautiverios, y aún encontramos profetas en la época posterior a los cautiverios, los que son llamados profetas posexílicos, los que predican después de que retornan. Esos son los últimos que tenemos en el Antiguo Testamento: Zacarías, Malaquías, Ageo. Notan que siglo tras siglo Dios se comunicó con Israel. Ninguna generación de israelitas podía decir: no, es que Dios no nos habló. Constantemente, en cada momento. Pero además, en cuanto a extensión geográfica, esos profetas predicaron tanto a la nación del norte como a la nación del sur. Hubo profetas que específicamente predicaron en Judá, como Ezequiel. Y hubo profetas que específicamente predicaron a la nación del norte, en Israel, como el libro que estamos estudiando, Amós.
Así que el alegato de Dios en boca de Amós es totalmente verídico. Les di profetas, siempre, constantemente, muchos profetas, en todo lugar. Dios no se cayó, nunca. Al respecto dice Juan Calvino, Dios primero le recuerda que él había levantado profetas de sus hijos. Se trata, dice Calvino, se trata de una prueba notable del amor de Dios, quien se digna guiar a su pueblo por los profetas. Porque si Dios hablara él mismo desde el cielo o enviara a sus ángeles hacia abajo, aparentemente sería mucho más digno. Pero cuando Él, Dios, es tan condescendiente como para emplear hombres mortales y nuestros propios hermanos, que son los agentes de su espíritu, en quienes mora y por cuya boca habla, no se puede estimar tan bien como se merece que el Señor debería así acomodarse a nosotros de una manera tan familiar. ¿Nota el punto de Calvino? Hay gente que dice, bueno, ¿por qué Dios no habla directamente? No sé, un trueno, un letrero allá en el cielo. No, no es así. Dios siempre utiliza hombres. Y cuando introduje estos estudios al libro de Amós, hablé de la manera en que Dios se comunica. Dios decide comunicarse a hombres a través de hombres, porque es más fácil para nosotros, ¿o no? Continúa diciendo Calvino, esta es la razón por la que ahora dice que él había levantado profetas de sus hijos. Podrían haber objetado y dicho que él había introducido la ley y que luego el cielo se conmovió y la tierra tembló. Pero él habla de su favor diario, al haberse complacido en hablar continuamente a su pueblo, por así decirlo, de boca en boca. Y esto por hombres. He levantado, dice, profetas de tus hijos, es decir, he elegido mensajeros de entre ustedes. Los profetas son, por así decirlo, embajadores celestiales de Dios, y Dios ordena que los escuche. Lo mismo que si Él mismo apareciera en una forma visible. Desde entonces, concluye Juan Calvino, Él eligió mensajeros entre nosotros. ¿No es este un favor invaluable? Pregúnteselo usted. Porque Dios sigue hablando a través de hombres, ya no inspirados directamente por el Espíritu Santo, pero que proclaman la palabra, iluminados por el Espíritu Santo. Otra vez la pregunta de Calvino es esa, y es para nosotros. ¿No es este un favor invaluable? Por lo tanto, vemos cuánta fuerza está contenida en esta reprensión cuando el Señor dice que los profetas habían sido elegidos de su propio pueblo. ¿Ve? Dios decide hablarles a hombres a través de hombres y a israelitas a través de hombres israelitas. ¿Podría ser más familiar Dios? No. Eso muestra el amor de Dios para con Israel, una fidelidad total y absoluta para esta nación. Pero en nuestro texto vemos otros personajes. Miremos otra vez Amós capítulo 2, versículo 11. Porque no es lo único que Dios dice allá. No es esa simplemente la protesta. Porque nuestro texto dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para, ¿que fuesen qué? Nazareos. Dios levanta primero profetas para darles la revelación, ¿cierto? Para comunicarles su voluntad. Los profetas son los que comunican la voluntad de Dios, son la boca de Dios, ¿cierto? Pero además Dios levanta ¿qué? De entre ellos, nazareos. Noten la mención de los nazareos al lado de los profetas. Lo único que puede estar señalando esto es el propósito de Dios. No solo de que Israel conociera su voluntad, sino de que Israel viviera en santidad. O sea, en conformidad a esa voluntad revelada por los profetas. Dios levantó profetas de los hijos de los israelitas para que les señalaran su deber frente a la ley divina y los amonestaran cuando se desviaban de esa ley. Esa era la función de los profetas. Pero además Dios levantó nazareos para que vivieran en consagración al servicio de su Dios. La ley del nazareato está claramente descrita en Números capítulo 6, versículos 1 al 8. Leámoslo, para que entendamos la mención de los nazareos. ¿Quiénes eran esos nazareos? Bueno, Números 6, 1 al 8 nos lo explica clarito. Leo para ustedes. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra.
No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo en su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando muera. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Muy claro, ¿no? Creo que todos conocen al más famoso de los nazareos del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue? Sansón. Y conocen la manera como él quebrantó su nazareato, ¿cierto? El significado básico de esa palabra nazareo, en hebreo nazir, es separar del uso común. Tomar algo del uso común y utilizarlo para un uso específico. Es muy parecido a la palabra santo. ¿Notaron ahí algunos sinónimos? Consagrar, separar. Eso es lo que significa esa palabra, dice el diccionario bíblico. Significa originalmente aquello que se sustrae al uso común, se separa de lo habitual y se destina o consagra a algo especial. Esta consagración, como acabamos de leer en Números, era señalada de una forma visible. El nazareo tenía que mostrar de forma visible que estaba separado para Dios. ¿Cómo lo hacía? Bueno, dejándose crecer el cabello y no comiendo ciertos alimentos ni bebiendo ciertas bebidas. Eso es lo que dice Números. Era la manera visible en la que mostraban eso. O sea, un israelita podía ver a alguien y decir: ¡ah, mire, ese es un nazareo! Él está consagrado a Jehová. No era un misterio, no era algo oculto. ¿Y quiénes serán los nazareos entre nosotros? No, lo sabían porque habían señales físicas. En algún sentido, entonces, los nazareos era la porción más selecta de un Israel que en su totalidad había sido apartado, consagrado por Dios y para Dios. Déjenme decirlo de otra manera. Israel era toda la nación, eran nazareos, eran separados para Dios, pero dentro de ellos había un grupito más selecto aún de separados, los nazareos. Esa presencia de nazareos en Israel debía recordarle a la nación que ellos mismos, toda la nación, era una nación separada por Dios y para Dios. Miren estos dos textos, Levítico capítulo 11, versículo 45 y Éxodo 19, 6. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de Egipto para ser vuestro Dios. Redención, ¿notan? Salvación. El acto redentor, por excelencia, el acto salvífico por excelencia es que Dios rescata a Israel de la esclavitud, lo saca de Egipto. Pero la redención, la salvación lleva algo. Inmediatamente, automáticamente, imposible separarlo. El texto termina diciendo así: seréis pues, conclusión, seréis pues santos porque yo soy santo. Ya que los he redimido, ya que los he salvado, ya que los saqué de Egipto, ¿ustedes qué? Deben ser santos. No se puede separar. Salvación y santificación van juntas, pero en este orden: primero salvación, luego santificación. En una secuencia lógica, la santificación es la consecuencia de la salvación y no al revés. Pero nunca, nunca las debemos separar. Y acá está hablando de toda la nación. O sea, toda la nación eran nazareos para Dios. Los nazareos era un grupo especial que le recordaba a Israel esa realidad que aplicaba a toda la nación. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué era Israel en términos de Jehová mismo? En las palabras de Dios mismo, Israel era un reino de sacerdotes. Todos ellos eran sacerdotes y gente santa. O sea que el propósito, cuando Dios entró en pacto con Israel, era salvarlos, pero también que ellos se consagraran a Jehová, fueran santos. Ahora, es muy interesante, nota que Amós dice que Dios levantó a estos profetas y a estos nazareos de los hijos y los jóvenes de los israelitas. ¿Observaron que eso es lo que dice el texto?
Pone el punto en los jóvenes. Dice Amós 2:11, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. No está hablando de toda la nación, está hablando de los niños y de los jóvenes. ¿No les parece interesante eso? Piénsenlo. ¿Por qué no mencionó a los viejos? ¿No es deber de los viejos? ¿No se espera que los grandes, los adultos sean los que sean consagrados a Jehová? No, acá menciona a los niños y a los jóvenes. La palabra utilizada aquí para joven significa hombre joven, un humano adulto como de una clase de persona, en una edad de máxima fuerza y algunos tipos de habilidades. En algunos otros casos significa un soldado, o sea, un hombre capaz de pelear. También puede significar un hombre que está en edad para casarse con una mujer. Y puede también tener otro sentido, lo mejor, los mejores o lo más selecto de una clase. Mi punto es este: Dios le está recordando a Israel que la consagración, ¿dónde comienza? En la adultez, en la vejez, en la niñez y en la juventud. Al interior del pueblo de Dios. ¿Saben qué es lo lamentable? Los israelitas hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, en lugar de consagrar a sus hijos y a sus jóvenes a Jehová, los consagraron a los Baales, a los ídolos. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículos 20 y 21. Triste y lamentablemente lo que hace Israel. Esto nos hace ver cómo fue que Israel quebrantó el pacto. Notan cada cosa que Dios mandó, cada jota y cada tilde de la ley, podríamos decirlo así, Israel la quebrantó. Dios les había dicho: conságrenme a los jóvenes, conságrenme a los niños. Israel, ¿qué hizo? La denuncia de Dios es esta: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas, subrayen esto, que habías dado a luz para mí. Querido hermano, querida hermana, sus hijos no son sus hijos. Sí, usted los procreó. Sus hijos son hijos de ¿quién? De Dios. En el contexto de la iglesia eso es así. Son hijos de Dios. Mire, dice Dios que habías dado a luz para mí. O sea, tenían que santificarlos, consagrarlos a Dios. Y los sacrificasteis a ellas, a las imágenes, a los ídolos, para que fuesen consumidos. ¿Qué hicieron con sus hijos? Que no les pertenecían, le pertenecían a Dios. ¿Saben qué hicieron? Los sacrificaron a los ídolos. En algunos casos esto fue literal, quemando a bebés, literalmente, quemándolos a Moloc. Pero en otros casos fue de una manera solapada. Mire lo que sigue diciendo el texto. ¿Era poca cosa tus fornicaciones? Para que degollaseis también a mis hijos y los ofrecierais aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. A veces eso sucedió sutilmente, dando a los israelitas y a las israelitas en matrimonio a los que eran paganos. ¿Notan el punto? No es extraño encontrar de esta manera que a veces los profetas utilizan el mismo término nazareo o consagrar como nazareo para hablar de la consagración del propio Israel a servir a los ídolos. En lugar de consagrarse Israel a Dios, se consagraron a servir a los ídolos. Les leo dos textos. Primero, no voy a darle la cita, se la doy al final para que me pongan atención. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado, ahí es el término de nazareo, que se hubiera apartado, de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Para los que están anotando, Ezequiel 14, 7 y 8. Debían consagrarse a Dios, y lo que hicieron fue consagrarse, apartarse de Jehová para consagrarse a los ídolos. Y Dios dice que entonces los va a cortar de su pueblo. ¿Notan el punto? Una nación que había experimentado la redención, la salvación, una salvación nacional, una salvación terrenal, ¿cierto? Que debía consagrarse a Dios. Ahora que no se consagra a Dios, Dios le dice: yo los voy a separar, los voy a desarraigar.
quebrantaron el pacto, yo entonces anulo el pacto. Y el otro texto dice así: como uvas en el desierto hallé Israel. Como es bien gráfico, como uvas en el desierto hallé Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos, aunque Dios los rescató cuando era una uva en el desierto, mire lo que hacen ellos. Ellos acudieron a Baal peor, a un ídolo pagano. Se apartaron, el término apartarse, ser nazareo. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Se consagraron a los ídolos y al final se parecieron a los ídolos a los cuales se consagraron. Usted se va a parecer a aquello que idolatra, ¿o no? Eso va a formar su mente y su corazón y finalmente su conducta. Ese texto era Oseas capítulo 9 versículo 10. Oseas 9, 10. Hagámonos una pregunta, hermanos, para aplicar y terminar. ¿Cuál era la forma básica y primaria en la cual Israel debía consagrar a las futuras naciones para ir para Dios? Repito la pregunta: ¿cuál era la forma básica, primaria, en la cual Israel debía consagrar a las futuras generaciones para Dios? Yo sé que ustedes saben la respuesta. Era a través de la proclamación de la palabra. ¿Nota la relación entre el profeta y el nazareo? Entre la comunicación de la revelación divina y la consagración a Dios. El texto central del judaísmo nos recuerda eso. El famoso Shema Israel, que los judíos piadosos recitan todos los días. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Mire cómo Israel debía consagrar a sus hijos y a sus jóvenes para Dios. Ese es el texto central del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se proclama que Dios es uno, que es único, que no hay otro Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se proclama el amor al único Dios, vivo y verdadero. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se proclama la necesidad de transmitirle este conocimiento y este amor a las nuevas generaciones. Nota que al principio señala no solo conocimiento de que hay un solo Dios, sino también amor a ese único Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres y como adultos. Primero nosotros, amar a Dios, amar la palabra de Dios, conocer a ese Dios, conocer esa palabra de Dios, para entonces transmitirle no solo conocimiento a nuestros hijos, sino amor a Dios a nuestros hijos. Mire, la mayoría de los casos, cuando hijos de creyentes abandonan el cristianismo, es porque nunca vieron un amor genuino hacia Dios. Y otros casos es porque ni siquiera les abrieron las escrituras. No consagraron sus hijos a Dios. Esto nos invita, hermanos, a una firme resolución. ¿Cuál firme resolución? Formar las nuevas generaciones en la palabra de Dios y las verdades contenidas allí, consagrándolos a Dios. Este es un deber de cada hogar cristiano. Es un deber de cada padre y de cada madre. Pero también es el deber de cada iglesia local. Porque aquí no hay gente que no es padre y madre. Hay jóvenes que aún no se han casado. Hay personas que están viudas. Hay personas que aunque están casados no tienen hijos. Ustedes tienen una parte también en la iglesia con respecto a la formación de las nuevas generaciones y la consagración de esas generaciones a Jehová. Si no queremos caer en la oscuridad del Israel que Amós está denunciando aquí, el llamado entonces es claro y contundente. Consagremos nuestros hijos a Jehová. Ahora,
Eso no es a través de un acto público. No es como hacen algunas iglesias, venga, hagamos presentación de niños. No, eso se puede hacer, si se quiere. Pero eso no sirve de nada, eso no es un rito mágico. La consagración es una decisión consciente de cada padre, de cada madre y de cada iglesia, de entregar esos hijos al Señor, de educarlos con la palabra de Dios, de enseñarles la fe cristiana, de abrirles los antiguos catecismos, de enseñarles nuestra confesión, nuestra declaración doctrinal, de enseñarle a nuestros hijos no solo lo que dice la palabra, no solo de leerle la palabra, sino de enseñarles las doctrinas que están contenidas allá en esa palabra. Pero además de eso, también de preservarlos puros para Jehová, de no entregarlo a los baales, de no entregarlos a uniones desiguales con los paganos, de cuidarlos de la influencia del mundo. Todo eso implica la consagración. ¿Sabe por qué Dios le mandó esto a Israel? Porque haciendo esto, Israel continuaría como nación de Dios. O sea, ¿cómo se preservaba Israel como nación de Dios? Garantizando que la próxima generación fuera consagrada a Jehová. Cuando Israel hizo eso, entonces la siguiente generación conocía a Jehová y preparaba a la siguiente generación. Pero cuando Israel se olvidó de esto, mire por ejemplo el libro de los Jueces, en sus primeros capítulos dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y el libro más oscuro del Antiguo Testamento, ¿sabe cuál es? Jueces. Israel cayó en una oscuridad social, política, ética, espiritual terrible, porque los padres no consagraron los hijos a Jehová. La única manera, y la manera bíblica, de garantizar la continuidad de una iglesia es a través de la consagración de las nuevas generaciones. Iglesias hay que van y vienen. Hay muchas iglesias de una generación que así como aparecieron, desaparecieron. Pero las iglesias de generaciones que continúan a lo largo del tiempo son iglesias que se comprometieron en educar a los niños y a los jóvenes en la palabra de Dios, en transmitirles la fe, en una enseñanza doctrinal fuerte, consistente y consciente, y de separarlos para Jehová, cuidándolos de la contaminación del mundo. Y repito, queridos hermanos, ese es un deber tanto de cada hogar, pero también un deber de cada iglesia. Y debemos trabajar juntos, cooperados, los padres y la iglesia, para cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. לחמד לחמי, לחמד לחמי